Buenos días, señor. Tome asiento, por favor. Hola. ¿Tiraste alcohol? Buenos días, señor. Buenos Su días. nombre es Miguel Ángel Pereira. Sí. Le hago saber que ha sido citado a prestar declaración como testigo en el marco de este juicio que se sigue en la causa 165/2014 respecto de los acusados Aceituno Raúl Roberto, Curcio Juan Carlos, Forcelli Héctor Ángel y Pallero Osvaldo, por el delito de homicidio agravado del que fuera víctima Cilleruelo David Ober y el delito de asociación ilícita. Esta declaración tiene la formalidad de que es prestada bajo promesa o juramento de decir verdad. El falso testimonio en una causa criminal como esta tiene una pena en el Código Penal que asciende a los 10 años de prisión. Por eso voy a proceder a preguntarle si, de acuerdo a sus creencias religiosas, usted jura o promete decir verdad en todo cuanto le fuere preguntado. Sí, juro. Bien. Respecto de las personas que yo le mencioné, las 4 personas acusadas, le pregunto si usted es amigo, enemigo, es acreedor, deudor o tiene algún motivo que le impida prestar declaración con veracidad. No, ningún vínculo. Perfecto. Sus datos personales después los vamos a completar por secretaría. Bueno. Si usted quiere comenzar con alguna manifestación, si no, le voy a dar la palabra al señor fiscal para que lo interrogue. Sí. Doctor. Muchas gracias. Buen día, señor Pereira. Usted ha sido ofrecido como testigo por la Fiscalía. ¿Quién está hablando? Está hablando el señor fiscal. Aquí. Lo que le voy a pedir, porque hay 2 jueces que lo están siguiendo por videoconferencia, las personas imputadas también, y el doctor Palazani, que es fiscal general también. Por eso le voy a pedir que usted cuando hable sobre el micrófono en voz alta para que el audio pueda reproducirse correctamente. Bien. Gracias. Sí. Si quiere mirarme cuando le pregunto, no hay problema, pero después diríjase al micrófono, así queda debidamente registrado. Señor Pereira, le decía que usted fue ofrecido como testigo por la Fiscalía porque nos interesa que nos cuente todo lo que sepa en relación al caso de David Cilleruelo. ¿Usted conoce quién fue David Cilleruelo? ¿Nos puede contar? Bueno, estamos hablando del año 75 y del hecho del asesinato de David Guato Cilleruelo en el 3 de abril de ese año. La situación que nos encontrábamos nosotros, yo era estudiante de geología en ese momento. El 3 de abril y el día anterior eran los días de inscripción de estudiantes, muy distinta a la modalidad de inscripción de lo que ocurre hoy día, en donde la Universidad de Alén tiene una característica estructural de, mirándola de frente, con central, a la izquierda el área de ingeniería, a la derecha el área de química. Esas son las definiciones que teníamos nosotros en cuanto a cómo está la universidad. Al día siguiente del 3 de abril, nosotros íbamos a hacer una asamblea de delegados, de estudiantes de todas las carreras para definir la conducción de la Federación Unitaria del Sur. Por lo tanto, el 3 de abril estamos publicitando ese acontecimiento, repartiendo volantes a los estudiantes que se inscribían. El 2 y el 3 era fecha de inscripción. Tenían que circular por los pasillos para fijarse en los transparentes las características de las carreras a las cuales se elegían. Y bueno, en la ingeniería había transparente y circulaban. En eso nosotros estamos repartiendo volantes. Previo a eso hubo todo un proceso en el ángulo, en la universidad del año anterior, electoral, donde los estudiantes elegían a sus conducciones, las conducciones en los gremios. O sea, nosotros teníamos muy buena participación político-gremial en las distintas carreras.
En el caso particular de geología, estimo que sobre un padrón aproximado de 180 estudiantes, votó alrededor del 80% de los jóvenes. O sea que había participación y apoyo. En esa elección yo fui elegido, fue integrar la lista ganadora y iba como candidato a presidente. Por lo tanto, después iba a tener en la Asamblea de Estudiantes participación directa. Y yo, como afiliado de la Juventud Comunista en aquel momento, iban a ser 9 los integrantes de la Federación Universitaria, 9, de los cuales una semana anterior se hizo una discusión entre las distintas agrupaciones, porque los centros de estudiantes se identificaban con las distintas corrientes políticas, había mucha participación. Después podemos hablar del clima de la gran participación de estudiantes que había. Y esa conducción iba a estar integrada por 9 integrantes, de los cuales 3 iban a ser de la Juventud Comunista, 3 iban a ser de la Juventud Universitaria Peronista, y 2 de Radicales y 1 del Partido Comunista Revolucionario. Lo que se discutía en aquel momento, porque hubo un resultado electoral muy parejo, nosotros teníamos un 0,5% más de votos que los compañeros de la JUC, y creo que los compañeros, no tengo claro, pero creo que los compañeros habían ganado la elección en el centro de ingeniería. No lo puedo confirmar, pero creo que más o menos así. Entonces había criterios muy similares como para discutir quién iba a estar al frente de la conducción, quién iba a ser, que no iba a ser presidente, iba a ser secretario, o sea, el título de presidente no se usaba. Entonces la discusión era esa, ¿quién iba a estar al frente? Bueno, vinieron dirigentes de las distintas agrupaciones de Buenos Aires con los que participaban acá. Yo no participé en esos debates, pero otros compañeros participaron. Se decidió que el secretario iba a ser de la Juventud Comunista. Y dentro de la agrupación política se decidió que tenía que ser Guato. Por las características del centro de estudiantes, la participación, no importaba que yo era presidente del Centro de Geología, sino que importaba el desarrollo de otras carreras. La geología era una carrera muy chica. Y bueno, estamos en esa circunstancia, nosotros repartiendo volantes, entonces ya estaba definido que Guato iba a ser el secretario, definido por los delegados, o sea, los delegados tenían participación. Y en la asamblea se iba a reafirmar esa situación, los demás íbamos a ingresar y después la idea era que cuando empezara a funcionar la dirección, se repartían las distintas responsabilidades internas. Bueno, ese 3 de abril estamos repartiendo volantes a la mañana, a media mañana. Si me quieren interrumpir, interrúmpame, pero yo prefiero seguir con el relato, así voy hilvanando. Continúe, yo en cualquier caso, si tengo que interrumpirlo, le voy a hacer una pregunta, pero por ahora siga con su narración. Bueno, ese día estamos repartiendo volantes a media mañana. Éramos varios, estábamos comprometidos a repartir, y estaban unos u otros, nos turnábamos, circulábamos. Y bueno, yo estaba ahí con otro compañero que no me acuerdo quién es, estaba repartiendo volante, los pasillos llenos de estudiantes que se estaban escribiendo, llenos de estudiantes, realmente era multitud, porque en esos únicos días, los jóvenes, calculen ustedes 18, 19 años, o sea, esa edad, los cupos de incorporación de estudiantes a la universidad iban creciendo. Y bueno, y en el momento que estamos repartiendo esos volantes sin ningún tipo de ruido o algo parecido, sentimos un estampido de un arma y cae un cuerpo ahí prácticamente cerca mío. Todo el mundo sale disparando porque no sabe qué hacer. A mitad del pasillo del área de ingeniería nos paramos más o menos, yo regreso, y cuando regreso me lo encuentro al lado del cuerpo, boca abajo, y se arrima Argibay, lo da vuelta al cuerpo y lo identifico que es Guato, y arrodillado Argibay con la pistola en la mano me apunta y me dice, pobrecito, se golpeó la cabeza contra la pared. A partir de ese momento, es decir, yo estaba en una situación, casi no la puedo describir, pero es decir, casi diría inconsciente, en el sentido de que estaba tenso. Yo no tenía arma ni tenía pretensión de agredir a nadie porque no era nuestra concepción política. Y se siguen arrimando más estudiantes, Argibay se retira,
ahí nomás cerca del pasillo que conduce al hall central, alguien le arriba un bolso chiquitito, color claro, y mete el arma ahí y se van. Al que pone el bolso no lo identifico porque estaba medio como escondido atrás del mural de la puerta. Señor Pereira, disculpe un segundo. Quiero hacer una pausa para solicitar si se le puede leer al testigo una declaración que obra en la causa de Cilleruelo del año 75, porque en los términos del artículo 391 quisiera saber si el testigo nos puede aclarar alguna discrepancia que hay con su declaración de aquella época. Estoy observando alguna situación que me gustaría preguntarle a ver si la puede aclarar. Bien, ¿usted tiene la declaración para leerla? Sí, es la declaración, digo primero las hojas, es de, deme un segundo, 8 de septiembre de 1975, perdón, hojas 68 a 72, de la causa 174 del 75. Yo la leo si... Sí, y de paso usted le señala las cuestiones que necesita que aclare el testigo. Bien. ¿La defensa tiene la copia y la querella también? Es a 69 vuelta. Le leo la declaración, señor Pereira. Sí. Dice, para que diga el testigo si en oportunidad a que se está refiriendo, vio si la persona a quien identifica como Argibay portaba armas, contestó que no. Cuando Argibay se inclinó sobre el cuerpo de la víctima, que tuviera ninguna, hay un error de redacción, que tuviera ninguna arma en la mano, aclarando que en el momento en que el discente regresó para auxiliar a la víctima, se frenó al verlo a Argibay y mira a Argibay y a la víctima, no advirtiendo que éste tuviera ninguna arma en su poder. Es decir, que el tal Argibay no tenía ningún arma en su mano en ese momento. Sí, Esta es la... Bueno, hace 6 u 8 años más o menos en la Fiscalía me convocaron de vuelta para 6 u 8 años, y esto fue en el 75. Me convocaron en la Fiscalía y me le hicieron esa declaración, y yo ahí aclaré que no, que era realmente con el arma en la mano, arrodillado, con el arma en la mano, apuntándome y diciéndome esa frase en forma tan alevosa que era increíble poder asimilarla. El tema a partir de ahí, después de ese proceso, después del 3 de abril, permanentemente se vivía un clima de hostilidad, de agresión y de inestabilidad de vida prácticamente. A veces es muy difícil de comprenderlo porque pasó una sociedad de ser, una sociedad con mucha convulsión política, mucha participación de los estudiantes, mucha participación del movimiento obrero, luchas muy prolongadas en las movilizaciones del movimiento estudiantil. Cuando se realizaban, que se iban al centro, eran cuadras, no era un grupo de 10 o 20 estudiantes. Era una cantidad de gente impresionante. O sea que había participación, había muchas agrupaciones políticas. A la calle. Perdón, le voy a pedir a la gente que está por videoconferencia si puede silenciarse. Y cuando, si alguno desea hacer alguna pregunta, activa el micrófono, por favor, para que no haya interferencia. No sabía dónde venía la voz esa, ¿no? El hecho cuando digo de que tema que fue un estruendo, nadie se imaginaba de que iba a haber un asesinato en medio de la universidad. Nadie se imaginaba que iba a haber un asesinato a la luz del día, en donde estaba colmado de estudiantes, que podía haber sido un tiro, y si eran más, iba a ser una masacre totalmente eso. Tampoco nos imaginamos de que realmente pudiera existir ser humano con esa convicción para realizarla. Eso produjo un terror, que a mi entender confirmó los objetivos que tenían. No tal vez de los ejecutores, pero sí de los que impulsaban esa política de destrucción, de descabezar los movimientos de masa.
En este caso, movimiento estudiantil, también como ocurrió después a lo largo con esta agrupación y después ocurrió con la dictadura militar en la destrucción y desaparición de los compañeros. Entonces no era una situación normal como la que vivimos nosotros hoy día. Era una situación de terror. Bahía Blanca se la denominaba la ciudad del lejano oeste, comparándola así como en esa manera, es decir, por la cantidad de atrocidades que existían. Hubo compañeros de geología que fueron asesinados, a los cuales se les sacó la lengua, las orejas y la nariz. O sea, trataban de desfigurar el ser humano, como que si no fuese el ser humano. Era como las películas que uno ve de terror hoy día, de cómo actúan los asesinos, los destructores, más o menos de ese tipo. No era una situación de flores, de situación pacífica en ese plano. Y había terror. Yo después de la muerte de Guatu he vivido en infinidad de casas, porque yo sabía que era testigo y corría riesgo, aparte me lo dijeron, correr riesgo. Y tenía que vivir en infinidad de casas. Me sacaban de una casa en auto, rajando, me ponían en otra, y esa era la situación que yo vivía. Me tuve que ir de mi casa para que no corran el riesgo mis padres, y así hacíamos todo, no nos podíamos manejar. Vivíamos como podíamos, nos manteníamos en una existencia, no sé, económica muy endeble, y a su vez también saliendo políticamente a la calle para hacer entrevistas, porque éramos de la Federación Universitaria. No se pudo hacer la asamblea para legalizar esa asamblea, pero seguíamos nosotros haciendo entrevistas a dirigentes políticos, a la curia, a cualquier fuerza, inclusive a la Fuerza Armada. Ni siquiera tenemos noción real de lo que era todo esto, que hacíamos entrevistas de ese tipo. O sea que estábamos todos los días en la calle también circulando, y era un riesgo permanente. Nosotros, de los 3 compañeros que éramos designados para hacerle la conducción de la fe, estaba Guato, que iba a ser secretario, yo que era el presidente de Geología, y Marcos Canova, que estaba en la conducción también electo del Centro Estudiante de Química, Marcos Canova, perdón, que éramos entregantes. Después me fui a vivir con Marcos Canova en una casa y nos estábamos controlando. El que llegaba 5 minutos tarde al alojamiento tenía que dar explicaciones porque llegó 5 minutos tarde. O sea, teníamos un control tan estricto porque existían muertes todos los días. Y no eran muertes, eran destrucciones de la vida. O sea, había terror había en la sociedad. En ese clima yo tuve que declarar. Y yo le decía, cuando me hicieron esas preguntas del fiscal en la fiscalía hace 6 o 8 años, digo que se fije la firma, un garabato la firma mía. No era una firma común donde uno va y certifica, era un garabato. Ni me acuerdo haber leído la declaración, yo creo que firmó cualquier cosa. Y esta es la declaración lo que estoy marcando, lo que corresponde. Y yo creo que también que el juez Madueño, algo así se llamaba, es decir, también actuaba en consentimiento de esta plana. Porque los grupos estos armados no eran grupos, no eran loquitos que andaban en la calle, ¿viste? Y si les ocurría mataban a alguien. ¿Viste? Tenían una finalidad, era lo denominado grupo AAA, una finalidad determinada. No era el único caso lo de Guatu, eran varios en el país, muchos. Era destrucción. Y la sociedad no lo comprende. O sea, porque ahí se produjo un desbande. La mitad de los estudiantes destruyeron no solamente la vida de Guatu y su familia, de los amigos, la vida de todos los estudiantes de esa época. La mitad de los estudiantes abandonaron los estudios y fueron a la casa. Había mucha gente de la zona, mucha gente del valle. En aquella época la universidad tenía otra estructura que permitía y facilitaba a la gente del interior poder llegar a la universidad. Había pensionados universitarios. Existía el barrio universitario, se deben conocer, que está ahí atrás de la universidad, que son unas casitas, y había un monobloc. Ahí vivían estudiantes alojados, entre cosas. Entraban anteriormente a esto, entraron con un auto tipo rural, daban la vuelta en el patio ese con metralleta, ametrallando las casas. Pues sabían que estaban estudiantes. Si mataban a uno, el boleo lo mataban, no había ningún drama. Esa era la forma que se movían. Circulaban por los pasillos de la universidad con armas. Entraban, abrían las puertas de las aulas y se fijaban a ver a qué me estaban buscando. Y todo el mundo mirando, ¿me estará buscando a mí? Todo el mundo pensaba, esa era la forma que estamos en la universidad. Y cuando llegó Remustetu, con la política de Ivanecevich, que fue el ministro, se implementó todo esto. Y con el vínculo de Ponce, que era el secretario de la CGT, Vito Ponce, que le decían,
y articularon estos grupos armados que andaban por la ciudad. No había ningún tipo de drama, no había policía ni ejército que los detuviera, ellos andaban con toda frialdad. Y actuaron de esa manera, con saña, con odio, porque aparte el odio era lo que ellos los impulsaba seguramente. Y le habrán impulsado un marcatismo en ese momento, porque era muy común. ¿Cómo van a asimilar de que realmente, viste, decir, quieren matar a una persona? ¿La mataron por equivocación? ¿Sacaron un arma y se les escapó un tiro? No. Fueron a buscarlo, actuaban decir, en forma coordinada, sabían a dónde iban, buscaban. A Guato le pidieron el documento y como no se le dio, me da vuelta y de espalda le pegan un tiro en la nuca a 1 metro de distancia. ¿Eso qué es? Eso es un clima normal. Eso es un clima normal de vida. Señor Pereira, no quería interrumpirlo. Le voy a hacer unas preguntas para volver a las circunstancias del asesinato. Usted menciona allí a Argibay, en esta situación que lo apunta con el arma, y dice esta frase. Habla de un bolso. ¿Puede aclarar esa situación que recuerda? Sí, lo del bolso es una imagen que se me cruza, o sea, porque también hay imágenes que se te presentan en ese momento y a veces no la puede articular. En ese momento o después también. Como que alguien lo estaba esperando atrás de la puerta para guardar el arma, una cosa así. Yo a esa persona no la identifico, no sé quién era, porque tampoco los conocía ni antes. Argibay sí, porque era muy conocido. Aparte de él se hacía tipo como diciendo mago famoso, ¿viste? Mago a conocer. Sí. Sí, y esta persona, Argibay, ¿usted ya la conocía? La conocía de nombre. ¿Andaba por la universidad o en qué ámbito? Sí. Conocía la figura, pero decir, personalmente yo no he charlado nunca con él. Está bien, pero ¿qué hacía Argibay en la universidad? Y recorría los pasillos de la universidad, es decir, con armas en la mano, y lo que relaté un poco recién, revisaban las aulas a ver quiénes habían. No sé qué tipo de órdenes tenían para ejecutar. ¿Una actividad interna de la universidad o lo hacía para gente? Después nos enteramos que era parte de una, yo por lo menos me enteré después de que era parte de una seguridad interna de la universidad, que fue incorporado por Remustetu, que lo incorporaron, que tenían sueldo. Bien, ¿Para hacer qué tipo de tarea? Ese tipo de tarea, el sueldo era para eso. ¿Recuerda otros miembros de este grupo? ¿Otro qué? Otros miembros, otros integrantes de este grupo del que está hablando, que integraba... No, yo no los conocía, no. Los otros miembros no los conocía. ¿Y a Argibay lo había visto en alguna otra oportunidad, además de la universidad, en otro ámbito? No. ¿Y al grupo, actuando al mismo grupo en otro ámbito? No, también, eran grupos que andaban en la universidad, es decir, yo conocía a Argibay nada más y los demás no los conocía. Bien. ¿Qué sucede después de esta situación? ¿Qué hace Argibay cuando manifiesta esta frase y lo apunta con el revólver? Lo que declaré, o sea, después de eso, después que lo da vuelta, me apunta con el revólver, etcétera, dice esa frase y se va y deja el arma en el bolso y se van. ¿De dónde se van? No sé, pero se van. Bien. ¿Y qué hace usted? Bueno, con los compañeros con los que se fueron arrimando, habíamos, yo previo a eso pego un grito, pido una ambulancia. La forma de conseguir una ambulancia era con el teléfono del departamento de ingeniería. Algunos van para allá, después nos damos cuenta que la ambulancia puede tardar horas y Guato estaba agonizando, se lo sentía una respiración muy difícil de respirar. Hay un muchacho que se arrima y dice, yo tengo un auto, pongo el auto. Le digo, ¿seguro? ¿Se te va a ensuciar? Sí, seguro, lo pongo. Hablando de auto y para mostrar las características, es decir, en la universidad había 3 o 4 autos en la playa de estacionamiento. Es decir, no había autos como hoy día que está llena. Era otro el nivel económico de los estudiantes, generalmente. Y bueno, lo trasladamos entre varios, al compañero, yo lo tomo de la cabeza a Guatu. Bueno, lo llevamos hacia el auto, vemos algunas imágenes, veo una compañera, que la conozco por el nombre, que es Marina nada más, si me acuerdo ahora, tal vez que en ese momento creo que ni lo nombré porque no me acordaba. Había varios compañeros, pero no me acuerdo bien de ella más o menos. Y bueno, a Guato se hizo agarrar la cabeza, pues se le salieron los sesos. ¿Quiere hacer una Lo llevamos al auto y del auto nos dirigimos
yo me voy con el asiento de atrás, lo sigo transportando, sostengo la cabeza de Watu, él acostado a lo largo del sillón en la parte de atrás, y adelante va este muchacho que no sé quién es, en un auto mediano de color oscuro, y creo que no iba nadie de acompañante, creo que íbamos nosotros nada más. Perdona. Los llevan al hospital. Los llevan al hospital. ¿Y usted va a hacer, qué hace después de esto? Bueno, después de eso nos dirigimos al hospital. No, después del hospital. ¿Hicieron alguna presentación, alguna...? Llegamos al hospital, entramos con el auto por una entrada, creo que tenía una cortina de enrollar, después de la calle Estomba, de lo que es la entrada principal del hospital hacia Perú, o Charlones. No sé si arriman una camilla ahí o lo llevamos hacia adentro y después adentro ponen la camilla. No, está bien. Lo dejamos ahí, vienen otros compañeros, todos convulsionados por la situación que se estaba viviendo, y después se resuelve que alguien tiene que ir a hacer la denuncia. ¿A eso se refiere? Bien, sí, claro, si lo habían comunicado a las autoridades. Eso. Bueno, después de eso nosotros decidimos, con Alberto Rodríguez, vamos a la comisaría segunda. La comisaría segunda dice que no le corresponde a ellos tomar la denuncia, y nos llevan en una camioneta a la federal. En la de federal ahí estamos en un patio, ¿viste? De ahí, hasta que después al rato nos llega la información de que Watu había muerto, y nos toman también una declaración así a la apurada, dice que no te hagas problema, que acá no pasa nada, porque estas declaraciones no sirven para nada, una cosa así creo que nos dijeron, algo parecido, pero había que relatar, hacíamos la denuncia de lo que había pasado, lo que más o menos acabo de relatar yo, más o menos lo que relaté en aquel momento en la federal, y nuestra preocupación era que no se movían, no salían, los patrulleros seguían estando en la federal, nadie salía a buscar, o a buscar al asesino, viste cómo resolverlo, o lo que hacían, seguramente después se seguían moviendo por la ciudad. Sí. Bien. Usted habló de la actuación de la AAA en la ciudad, fuera del ámbito de la universidad. ¿Eran estas mismas personas, Argibay y su grupo? No puedo identificar porque no vi, los otros hechos no los vi, o sea, solamente lo que se difunde. ¿Y qué se hablaba? De que sí, que eran estos mismos grupos y que se juntaban ahí en la CGT, en Mitri y Rodríguez, algunos, a veces estaban en la universidad, que eran integrantes de ese plantel universitario incorporado por Moctetu, y bueno, hasta que cometieron este hecho. Después también hay comentarios de que Argibay estuvo en, no sé, si Olavarría o Neuquén o Quequén, y también confrontabas como haciendo mandado, ¿no? Es decir, ir a buscar a dirigentes gremiales. Y bueno, pero son cuestiones que las he escuchado después, o sea, yo no he vivido ninguna de esas. ¿Escuchó hablar de vehículos que usaban estas personas? Sí, escuché hablar de un vehículo que era del auto del rectorado, creo que era un Ford Falcon, creo, porque yo no lo vi, y que se fueron en ese vehículo, pero no. Yo estaba en el área de ingeniería y bueno, no sé con qué ánimo viste, pero lo llevamos a Watu al hospital y después las declaraciones. ¿Escuchó hablar sobre la fiambrera? ¿Sobre qué? Fiambrera. Sí, escuché después hablar sobre... Sí, si en esa época escuchó hablar, ¿qué era la fiambrera? Si sabe usted, si lo escuchó hablar. No. La fiambrera no. No. Bien. Por el momento no tengo más preguntas. Gracias, doctor. Doctora. Sí. Buenos días, señor. Buenos días. Soy la abogada Mónica Fernández Abelio, querellante por la agrupación Hijos Bahía Blanca. Le quería preguntar si a este grupo de la universidad recuerda haberlo visto, aparte de la situación que usted relató del asesinato de Watu, en alguna otra oportunidad dentro de la universidad.
¿Alguna manifestación, en una asamblea, en algo donde ustedes se reunían? No, lo que hacían eran pintadas también, que habían puesto pintadas de la AAA. Y bueno, se expresaban de esa manera. Y también sé que había volantes, no los conozco el volante yo. O sea, como acciones de amedrentar. ¿Y usted, digamos, sabe o presume o se hablaba en aquel momento que cumplían órdenes de quién? Sabíamos que eran integrantes incorporados de la universidad y que era dirigida por Rutetu y que tenía también ese vínculo con el secretario de la Secretaría de aquel momento, Fito Ponce. Bien. ¿Y llegó a sus oídos, aunque no los haya conocido o identificado, nombres de otros integrantes de esta agrupación AAA? Sí, de algunos de los que están implicados acá, sí, los nombres nada más, sí. Sí, que se hablaba de esos nombres en aquella época como integrantes de la AAA. Sí, después del asesinato de Guato se hablaba de quién eran los que lo acompañaban, se daban nombres, yo ahí más o menos me iba enterando de lo que realmente era la magnitud de este hecho. ¿Y usted ahora recuerda esos nombres? Si me los que le decían, digamos, no sé. Si me los nombres te puedo decir cuáles eran, ¿viste? Decir, pero no recuerdo bien. A los nombres. Señor juez, Sí. no sé, le puedo nombrar, no sé. Señor presidente, voy a reiterar los nombres de los acusados. Exacto. Cuando comenzó esta declaración, yo le hice saber cuál era la causa y cuáles son las personas que se encuentran acusadas en este juicio. Ah, sí. Le pregunté si usted era acreedor, deudor, amigo, enemigo de ellos. Le voy a reiterar los nombres. El señor Aceituno, Raúl Roberto, Curcio, Juan Carlos, Forcelli, Héctor, Ángel y Pallero, Osvaldo. Son las 4 personas que están acusadas en este juicio. Sí, lo que yo recuerdo que los más nombrados eran Aceituno y Curcio, los más nombrados, pero si eso no quita de que los demás no estaban también, lo que yo he escuchado. O sea, pero yo no los vi y yo lo que vi es eso. Pero lo que crearon esto fue realmente de terror. Sí. Señor, ¿usted sabe si esta agrupación que usted identificaba como AAA, si en aquel momento se hablaba, si tenían alguna vinculación con sectores gubernamentales, digamos con los gremios, o con la policía, o con las Fuerzas Armadas, o con cualquier otra institución? No, yo no sabía de eso. ¿No se comentaba nada en ese momento? No, yo sabía de que era eso, lo del grupo que estaba vinculado a la universidad con el Rutetu y después el vínculo con Fito Ponce, nada más. Claro. O sea, pero después si estaba vinculado con otro organismo, o Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, en eso yo no puedo afirmar nada. Está bien, muchas gracias, señor. Señor defensor. Sí, una sola pregunta, señor Pereira. Sí. Usted mencionó recién a preguntas de la querella a Aceituno y a Curcio. Yo le pregunto si concretamente los puede relacionar a ambos o a cada uno individualmente en algún hecho de sangre acá en Bahía Blanca o en alguna conducta intimidatoria o violenta. No, yo no los puedo incriminar porque no los conozco. Hola. Si no los conozco. Sé que lo que acabo de decir es que escuché de los nombres de los imputados, no estoy descartando a nadie, pero estoy diciendo de los que más me resuenan en ese momento. Lo más conocido, digamos, ¿viste? En ese plano. De cualquier manera, el rectorado, cuando entró Remusteto, incorporó no solamente a ellos, sino a otro grupo de personas que tampoco se los nombre. O sea que había una lista mayor, inclusive aparte de ellos. ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? Si eran informantes, si buscaban datos, si intimaban, y puede ser. En la universidad después, yo dejé la universidad y viví todo ese proceso hasta el momento de la graduación, y después cuando retomé la universidad, porque yo me recibí
pude terminar mi estudio, realmente no sé cómo, pero por la solidaridad de los compañeros. Hasta la universidad me acompañaba un compañero simplemente por acompañarme, y dentro de la universidad los compañeros del curso me esperaban en el hall central, de ahí íbamos al aula, me acuerdo, y en el primer o segundo piso del área de ingeniería tenía geología económica, no me acuerdo el profesor, y por las ventanas, debe ser el segundo, porque en la ventana cuando estamos en clase siempre había una persona limpiando vidrio. El vidrio quedaba para adentro, o sea, como junando, o tratando de producir este malestar. Y de eso había permanente, o sea, si entraba a la universidad, había alguien que te seguía. En esos casos, después de la muerte de Guato, ya no era con armas, pero había una persecución, se notaba ese plano. Bien, muchas gracias. Doctor, ¿le puedo hacer otra pregunta al señor? Sí, doctora. Le quería preguntar si aparte En el micrófono, por favor. del homicidio de Guatu en Bahía Blanca, ¿usted conoce algún otro hecho que se le haya atribuido a la AAA? De todos los crímenes que ha cometido la AAA, no los conozco, porque a veces... No, si lo conoce como testigo, señor. Vivía acá, si ocurría un homicidio y se hablaba entre ustedes, fue la AAA o tenían el cartelito de la AAA, no que usted haya participado como testigo en el homicidio. Le dije, como usted vivía en Bahía Blanca... Y bueno, ha habido, sí, sentíamos los comentarios, de que había varios estudiantes, en el ámbito universitario, que hubo varios estudiantes que fueron asignados, es decir, por la AAA. ¿Cuáles, si me pregunta la fecha, el lugar, etcétera? No, ¿usted recuerda los nombres de esas víctimas? No, recuerdo, yo creo que los 3 compañeros que yo nombré fueron en esa época, Ganuza, García y Surace. De los que yo recuerdo son los únicos 3 de... ¿Integrantes del PC? ¿Cómo? ¿Integrantes del PC? No eran integrantes del PC. No. Aparte, víctimas integrantes del PC. Bueno, sí, lo del Negrito García, es decir, pero ya no de la universidad, ya fuera de la universidad. Sí, por eso le digo en Bahía Blanca. Perdón, sí, el Negrito García, que yo no lo conocía, el Negrito García, sí. Pero sí estuve en el sepelio del Negrito García, una manifestación, manifestación por la magnitud del acompañamiento, es decir, que tuvimos, cuando lo llevamos al cementerio, y por las calles del Parque de Independencia, ese mismo vehículo tipo rural, yo me lo imagino como esos vehículos largos que había antes, tipo rural, un color claro, el color se me imagina con celeste, los tipos intimidando con armas, sacando las armas por la ventanilla, tratando de amedrentar a la columna de compañeros, amigos y gente que nos acompañaba hasta el cementerio. O sea que el proceso de hecho continuaba. Bien. Y yo, Negrito García, digo, no lo conozco, pero yo estuve desde el momento que estaba en ese periodo y que salimos en ese rumbo. O sea que había permanentemente un acosamiento, y si lo mataron a él, evidentemente seguían asesinando gente, me interpreto con el fin de desarticular los movimientos políticos y sociales, totalmente. O sea, para impedir de que la sociedad, pueda expresarse libremente. Y bueno, el clima de terror que se vivía, eso es así. A veces, yo sé que para la gente que no lo vivió es casi imposible, es muy difícil comprenderlo, pero era terror realmente, era terror. Y bueno, así estábamos. Y una última pregunta, señor. En el vehículo ese que usted dice, los que estaban ahí identificaban a la gente que iba en ese vehículo como integrantes de la AAA. Se decían que eran integrantes de la AAA, sí. Yo no lo identifico, más allá que no conozca los nombres, pero bueno, Bahía Blanca es una ciudad chica, en aquel momento era más chica todavía, y vio que a veces uno conoce las caras de las personas por cruzarse. ¿Me explico? No sabe ni cómo se llama ni qué hace, pero no sé si usted estuvo lo suficientemente cerca de ese vehículo para ver
las caras de las personas que iban con armas, con las armas afuera, pero sí podía identificar que esas mismas personas hayan estado en la universidad, digamos, o que usted las haya cruzado también en los pasillos de la universidad, No, o tal vez no los vio. Ahí no lo vi, no. Bien. No lo vi. Bueno, Después hay otros hechos que ocurrieron en esa época que era antes de la dictadura. Por ejemplo, el compañero Jorge Riganti, que era de ingeniería, también fue asesinado. Y no fue asesinado, tengo entendido que no fue asesinado en Bahía Blanca, pero fue en un pueblo de la zona, pero fue asesinado. O sea que era salían a la casa de las personas, de los compañeros que tenían participación estudiantil, el movimiento, todos salían a la casa. O sea que no era una cosa fortuita de casualidad o que nos encontramos y salimos, o sea, a hacer una maldad porque se nos ocurrió. está bien, sí, no es muy claro. Todos estos hechos que usted está comentando se los atribuían a la AAA. Sí, nosotros sí se lo atribuimos, sí. Bien, muchas gracias, señor. Doctor. Doctor, si me permite. Sí. Doctor Parazani quiere afirmar, ¿no? Doctor Parazani, lo escuchamos. Sí, gracias, señor presidente. Buen día, señor Pereira. Integro también la unidad fiscal y una pregunta, para que me quede claro, una pregunta del defensor. Usted habló de que a este grupo, corríjame, que a este grupo lo habían incorporado a la universidad, como que los habían contratado. ¿Está bien? ¿Entendí bien? Sí, esa es la información que se corría, que estaban contratados en la universidad. Y usted identifica... No sé si contratado fijo, permanente, como era, pero estaban, que eran... Está bien, la idea era esa que me había quedado. Digo, ¿y usted identifica a este grupo contratado por la universidad, más allá que no nos sepa decir los nombres, solamente mencionó a Argibay? Pero usted identifica a este grupo contratado por la universidad como también integrante del grupo violento que andaba por la ciudad en los autos con armas, ¿o eran distintos grupos? No sabría diferenciarla. Yo creo que era un grupo, pero no sabría diferenciarle si eran varios grupos con distintas modalidades o con distintos objetivos. Pero tal vez que lo era, no sé. Pero si los crímenes los cometieron. Bien, y a estos grupos, estoy hablando siempre de estos que usted menciona como incorporados a la universidad, ¿los identificaban entre los estudiantes como miembros de la patota, de la AAA? Sí, se conocía, se difundía esa información, sí se conocía. No sé si todos. Por eso en un momento le comenté de que los integrantes es probable que todos no estuviesen con armas y andando en esa situación de provocación y de amedrentamiento y de asesinato. Es probable que todos no, porque se comentaba que era una lista enorme de gente que habían incorporado. Porque aparte también necesitaban saber quiénes, de algún lado recogían información, quién era el compañero dirigente de tal agrupación o de tal otra, actuaban de esa manera. O sea, en algunas cuestiones actuaban al tuntún, pero después seleccionaban. Aunque sé que también hubo un caso de un compañero, un estudiante que mataron y que después se disculparon porque se habían equivocado. O sea, cosas atroces de ese tipo. Y bueno, y no sé, tal vez que en rueda de conocido podemos recordar mucho más, ¿viste? Sí, pero eso es lo que recuerdo por ahora. Usted, la última, usted no estuvo en la toma de la UTN, en el incidente ese de la toma de la UTN. Yo participaba en los centros de estudiantes y antes de este hecho que se iba a constituir la Federación Unitaria del Sur, teníamos las organizaciones políticas, no solamente los centros, sino todas las organizaciones políticas que existían. Había reuniones permanentes para discutir tipo de acciones, a veces se hacía entre dirigentes y a veces se hacía en asamblea. Recuerdo que aparte de un hecho en el cual tengo una declaración hecha en el juicio que se le hizo al individuo Montesanti, que fue largo tiempo protegido debajo de las cátedras de la universidad, de esta universidad, hasta último momento que se jubiló, sin tomar el departamento ninguna medida con respecto a este individuo. Vienen los integrantes del centro de estudiantes de la UTN
Estábamos nosotros, creo que era cerca después del mediodía, no está por el estilo, informarnos de que la AAA había tomado la Universidad de la UTN. Bueno, se hace todo ese tipo de discusión y se forma se va en una pequeña manifestación. Digo pequeña, para aquel momento eran 300 estudiantes más o menos. Eso es lo que era la pequeña manifestación. Porque no se propagandizó, no se buscó compañeros, lo que era solamente a través de la voz que se difundía y fuimos. Cuando llegamos enfrente a la universidad nos encontramos con ese hecho de que estaban estos matones de la AAA que también habían cometido habían agredido a estudiantes con golpes en la cabeza, con pistolas. Ahí también comentaban de que era Argibay. Y en la escalinata estaba Montesante con el grupo ambientando. Nosotros afuera gritando, no me acuerdo que otra cosa más, y después seguimos. Después seguimos nosotros y se nos hace la tardecita y llegamos creo que medio casi a la noche en ese proceso, fue sumando más gente y nos vamos al Consejo Deliberante para hacer este tipo de denuncia. Consejo Deliberante que daba en la plaza, al lado de la Plaza Lavalle, donde está el mercado municipal, en la parte de arriba, ahí estaba el Consejo Deliberante en Bahía Blanca. Yo soy uno de los que integran la delegación que vamos a hablar, porque subimos al ascensor y nos dirigimos hacia el Consejo Deliberante, y los demás compañeros se quedan en la planada de entrada de vehículos, algo por el estilo ahí, y en ese momento también ocurre una cosa similar, o sea, ese auto grande pasa por las calles de Bahía Blanca, paleando a los jóvenes que estaban ahí en la emplanada, y nosotros que íbamos por el ascensor sentimos los tiros. Y después nos enteramos realmente de lo que había pasado. También, o sea, tipo así, como le llaman ellos, una barrida de tiros. Y bueno, ese era el clima que se vivía. Señor Pereira, usted dijo recién, Montesanti con el grupo este. ¿A qué se refiere con el grupo este? Con el grupo de la AAA. Que aparte, como le dije, que habían en otros momentos se habían intentado. Eso fue la toma que hicieron ellos de la universidad directamente. Pero ellos antes habían golpeado a varios. Yo me acuerdo de un compañero, bueno, Guillermo Abraham, fallecido ya hace unos años, que también era dirigente del Centro Estudiante de la UTN, y a él le habían pegado un colatazo. Y ese había sido Argibay, una pistola. Estaba repartiendo volante en la esquina del colegio, lo que sería hoy día Zapiola y 11 de abril, y una de esas acciones eran esas. ¿Lo conoció al pelado David? ¿Cómo? ¿Al pelado David lo conoció? Gerardo David. Al pelado David. Pelado David. Pelado David. Sí. No. Bueno, está bien. Gracias, señor Pereira. Gracias, señor presidente. No voy a hacer más preguntas. Gracias a ustedes. Sí, doctor. No, ya la realizó el doctor Palazani. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, señor presidente. Usted mencionaba a Montesanti en el marco del hecho de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Sí. ¿Qué actitud tenía Montesanti? Más allá de estar con el grupo. Estaba ahí en la escalinata con ellos y como diciendo, acá estamos nosotros, ustedes no van a entrar, una cosa así. Como diciendo. Digo yo, una actitud así, viste, de decir, bueno. Pero gesticulaba, tenía. No me acuerdo si gesticulaba, no, estaba ahí. Estaba en el grupo, es lo único que usted puede sí, decir. Claro. Está bien, gracias, señor presidente. ¿Quiere agregar algo más, señora, a su declaración? Puede ser.
No, con las declaraciones en particular, no. Lo que sí quiero agradecer a todos los organismos de derechos humanos. Bueno, nada más, principalmente a hijos. Muchas gracias, señor Pereira. Su declaración ha terminado. Gracias. Continuamos con el último testigo que tenemos para hoy, ¿puede ser?